Vamos a entrevistar a Miriam Larco, secretaria ejecutiva del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Estemos muy atentos a todos sus comentarios sobre cómo está la situación de la ética y la aplicación de los códigos de ética en nuestros medios de comunicación aquí en el Perú. Nos encontramos con Miriam Larco, secretaria ejecutiva del Concord TV. Miriam, por favor, cuéntanos, ¿qué es el Concord TV? Bueno, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión es una entidad creada por la Ley de Radio y Televisión, ¿no? Una ley que pedimos todos los ciudadanos, todos los peruanos, luego de ver los videos. Dijimos, queremos una regulación que por muchos años no existía, tanto en la radio como en la televisión. Y en esta ley, que ya tiene más de 10 años, se crea este ente que no tiene ninguna facultad de regular ni de sancionar, sino de promover las buenas prácticas, como es el Consejo Consultivo, que además está conformado por representantes de la empresa, de la sociedad y del Estado también. ¿Cuáles son las funciones específicas del Consejo Consultivo de Radio y Televisión? Bueno, nuestro objetivo primordial es cumplir con lo que establece la ley. La ley nos dice cuáles son nuestras funciones. Entre lo que puedo destacar está hacer estudios e investigaciones, ¿no? Por mucho tiempo en el Perú, el tema de la radio y televisión solamente era leído desde el nivel de audiencia, el rating. Nosotros hemos hecho estudios tanto cualitativos, analizando programas de televisión, noticieros, programas de humor, de espectáculo, pero también hemos preguntado al público. Tenemos encuestas tanto para adultos, incluyendo adultos mayores, de más o menos unos 9.000, 10.000 personas en 20 ciudades, y también hemos hecho encuestas para niños, 9.000 niños en 18 ciudades del país. Dime, Miriam, ¿qué es esto del código de ética que se menciona muchas veces, pero también otras tantas se olvida? ¿Puedes explicarnos, por favor, cuál es el objetivo, el propósito y cómo está funcionando el código de ética? Bueno, otra de nuestras funciones es colaborar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en ver las buenas prácticas de los medios. La propia ley lo establece. O sea, en nuestra ley se establece la autorregulación. Es decir, desde el Estado existe una ley que regula la radio y televisión, pero también en esa ley pide que los propios medios de comunicación elaboren su código de ética de manera obligatoria, lo hagan en forma individual o se reúnan y vean los mecanismos para que funcione en forma eficiente el tema de la ética. Como así, por ejemplo, cuando un ciudadano quiera quejarse, puede ir a un lugar, a un tribunal, a un comité y dejar su queja y tener una respuesta inmediata. Un código ética que debe comprometerse con la clasificación de programas de acuerdo a edades, un código ética que respete el horario familiar de 6 de la mañana a 10 de la noche y que también cumpla con los fines por el que se le ha dado la licencia o la autorización al titular de radio y televisión. Y es importante saberlo, o sea, no existen dueños de radio y televisión. Existen empresas o personas que han postulado para tener este servicio público. La radio y televisión utilizan un bien natural y que el Estado le otorga esta autorización por un tiempo determinado que se renueva siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas. Por eso es tan importante. El no tener un código de ética es incumplir la ley. Dime, ¿y quiénes son los que tienen código de ética y quiénes son los que no tienen código de ética? Bueno, el tema del código de ética tiene que ir de la mano con un control desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A la fecha, la propia ley lo dice, ¿no? Tú tenías, desde que te dieron la autorización o desde que se dio la ley, pues 100 días para presentar tu código de ética. A la fecha, más del 80% de titulares de radio y televisión o no presentaron su código de ética y por lo tanto se adscriben al código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y entonces tenemos que un promedio de 16% de la totalidad de titulares de radio y televisión solamente presentaron su código de ética. Nada más un 16%. ¿De cuántos titulares estoy hablando? Bueno, en la última encuesta del Concord TV al 2017 estamos ya hablando de más de 6.200 titulares de radio y televisión. Y dime, ¿cuáles son los mecanismos de queja para que un televidente o un radio oyente pueda establecer una queja si se siente afectado por algo que ha sido emitido por alguna de estas emisoras? Bueno, uno se puede quejar en principio ante el propio medio de comunicación, ¿no? Entonces, la propia ley te establece que tú no necesitas
tener abogado, no necesitas ninguna formalidad estricta, simplemente presentar un pedido, ya sea a través de correo electrónico, a través de un formulario que está colgado en la web de algunos medios, o en todo caso una llamada por teléfono, que también algunos medios lo permiten. Entonces yo hago llegar mi reclamo, señalando por qué reclamo también, que es importante, ¿no? No es reclamo porque Magali Medina es mala, no. Reclamo porque en el segmento que Magali Medina señaló, ese segmento no era adecuado para un horario familiar, por ejemplo, o no es adecuado a los fines de este servicio, que son fines educativos. Entonces yo tengo que explicar en mi queja por qué estoy en desacuerdo con ese programa. Entonces, una vez que yo explico, presento al medio, y el medio tiene un promedio de 15 a 30 días para resolver la queja, ¿no? Te digo 15 porque es el tiempo que establecen más del 80% de los que se han acogido al Código de Ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión sí presentó su Código de Ética y tiene un tiempo un poco más largo, casi de 30 días, para dar una solución a una queja, ¿no? Entonces, es así como funciona. Si el medio de comunicación no nos entrega a tiempo la solución de nuestra queja, o si esta solución no nos satisface, nosotros podemos ir a una denuncia, presentar una denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones diciendo que no cumplieron el Código de Ética, que no cumplieron con el mecanismo de autorregulación, y entonces es el Ministerio quien sanciona. ¿Y cuántos casos de este tipo se dan? O sea, ¿la gente está acostumbrada a presentar sus quejas? ¿Conoce estos mecanismos? No, mire, una encuesta también que hicimos el año pasado, más del 50% no sabía cómo quejarse, y todavía un 40% no sabe que existe una ley y un horario familiar. Entonces, volvemos al tema. Tenemos muchas leyes, pero la gente no la conocen, y los pocos que la conocen no saben cómo usarla. Entonces, ¿cómo va a mejorar nuestra programación? Cuando sepamos hasta dónde tenemos derecho frente a la radio y televisión y quejarnos si estos desobedecen la ley. Por tanto, no hay infractores porque no hay denuncias. Bueno, hay quejas ante los propios medios. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión nos da claros ejemplos o muestras que la autorregulación puede funcionar cuando hay una voluntad, ¿no? Cuando existe un grupo de radiodifusores que tienen un comité independiente y que las quejas que se presentan a veces hasta son solucionadas en menos plazo y hasta se actúa de oficio, es decir, por iniciativa del propio medio. Entonces se está dando muestras de que la autorregulación puede funcionar, pero en la mayoría de los casos esto no va. O sea, bajo esas circunstancias, ¿es posible pensar en un Concord TV que tenga una función un poco más de regulación, más activa? ¿O siempre pensamos en esta suerte de consejo consultivo que observa lo que está sucediendo? Bueno, es que el tema ahí es que la propia ley lo establece. Estamos usando un recurso natural y por ley, normalmente quien regula y protege un recurso natural que pertenece a todos los peruanos es el Estado, ¿no? La esencia misma del Concord TV no es una entidad estatal, es una entidad conformada por distintos gremios, instituciones, tanto de la empresa, de la sociedad y del Estado, que ayudan a promover la autorregulación, los estudios, acompañar al Estado con audiencias públicas, pero es labor del Estado el regular, el sancionar, porque estás utilizando un recurso, como te decía, de todos los peruanos. El Concord TV puede hacer recomendaciones. La propia ley de radio y televisión pide una recomendación, una opinión al Concord TV cuando llega a alguna denuncia ante el ministerio. Pero como te comentaba, hasta ahora las quejas que han llegado es ante los propios medios, pero después la gente no llega a denunciar ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si nosotros tuviéramos la práctica de la denuncia, la propia ley te establece que cuando hay denuncias, quejas, pues reincidentes, pues podríamos poner en peligro la renovación del servicio de radio y televisión para ese titular. Entonces, deberíamos conocer nuestros derechos y ahí, pues, los titulares de radio y televisión pensarían mucho antes de seguir promoviendo programas no adecuados a un horario familiar, por ejemplo. ¿Qué le recomendarías entonces a los televidentes, por un lado, y a los radiodifusores, por el otro? Bueno, a los televidentes tenemos que conocer nuestros derechos y saber que cuando somos
cuando observamos, las cosas funcionan, ¿no? A veces el dejar pasar, ¿no? El simplemente hacer activismo, pero sin conocer nuestros derechos, pues a veces queda en un saco roto. Por ejemplo, hace algún tiempo se hizo una marcha contra la televisión basura. Si bien en ese tiempo removió estructuras, hizo que los titulares se reúnan, el ministerio, la asociación de anunciantes, pasó. Pero si todos nosotros que fuimos a la marcha de la televisión basura hubiéramos presentado una denuncia de programas o presentáramos reiteradamente denuncias frente a esos programas, yo creo que la historia de la televisión cambiaría, o de la radio cambiaría, ¿no? Entonces tenemos un mecanismo muy poderoso que es la queja y no la usamos. Y yo creo que deberíamos usarla, sobre todo nosotros como padres de familia. También no es lógico esperar que el Estado lo resuelva todo. Si estamos ahí en la casa, los adultos que ven la crianza de los chicos, hay que ser consciente qué están viendo los chicos. Y peor aún, si acompañamos nosotros a los chicos con determinados programas que no son adecuados para ellos. Entonces, por lo menos conversar o decirle a los chicos el nivel de violencia que no es adecuado, el humor discriminador tampoco es adecuado. Entonces, despertar la conciencia crítica de los chicos, ¿no? Entonces, en este país lo que esperamos es que el Estado resuelva todo. Pero la verdad es que nos podemos poner un policía al costado de cada casa. Y tú me preguntabas qué le recomiendo al Estado. Bueno, a los radiodifusores, bueno, un compromiso, o sea, un entender que la radiodifusión no es un ente abstracto, sino está conformado por personas y cada uno de nosotros en la comunicación podemos hacer un cambio importante, ¿no? Yo sí creo que donde uno esté, por más que estés trabajando en una empresa difícil, por así decirlo, tú puedes hacer el cambio, tú puedes colocar una imagen que no es discriminatoria, hacer un guión que incorpore la diversidad étnica, cultural que tenemos. O sea, desde nosotros como comunicadores podemos poner nuestro granito de arena para mejorar la comunicación y no esperar que nos caiga una multa, que el Estado nos sancione, nos censure, no esperar eso.